Bienvenidos. Esta es la segunda parte de consejos para las pruebas físicas, tanto para las pruebas de CAF o INEF o para las pruebas de oposición. Las pruebas de las que voy a dar consejos es las que pondré en pantalla, que viene a ser la tabla que tengo detrás mía. Y como sabéis, en la parte 1 os di consejos de manera mucho más genérica y en este vídeo voy a enfocarme más en las pruebas específicas. Como podéis ver en la tabla, existen muchísimos tipos de pruebas dependiendo mucho de a qué se esté opositando o a qué universidad se quiera entrar. He ordenado las distintas pruebas en aspectos comunes, como carrera, velocidad, salto y cosas así, y os voy a dar consejos generales para que las podáis superar. El enfoque, y es muy importante que lo tengáis en cuenta, el enfoque que voy a realizar en este vídeo va a estar centrado en que podáis tener una nota entre 5 y 7 o básicamente que podáis pasar. Para sacar más de un 7 o más de un 8, sobre todo en pruebas de bombero y policía, la preparación tiene que ser muchísimo más específica y muchísimo más estricta. Entonces, eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, si bien no quita que en algún momento pueda dar algún consejo con respecto a cómo poder conseguir ese tipo de calificaciones. Ahora mismo mi objetivo con este vídeo es, sobre todo, que paséis todos. Por otro lado, también he estado centrado en personas que tienen poco tiempo para prepararse, tipo de 1 a 2 semanas, y también me voy a centrar más que en detalle en cada ejercicio, porque al fin y al cabo en YouTube, con una búsqueda muy rápida, podéis buscar aspectos técnicos específicos de cada tipo de ejercicio con todo detalle. Yo me voy a centrar más en los aspectos que creo que con hacer esos pequeños retoques van a cambiar mucho la calificación que vais a tener. Tipo de corrigiendo un par de aspectos, el mismo día incluso podáis subir un par de puntos. Así que, teniendo eso muy en cuenta, vamos a empezar. ¿Y por qué vamos a empezar? Como podéis ver en la tabla, hay muchos tipos de pruebas de natación. Por ejemplo, en el INEF, la prueba suele ser una ida con salto a crawl, luego buceo y luego a espalda. En la policía, más bien estaría en los geos, que son 50 metros o incluso los 25 metros. En Guardia Civil son 50 metros, que puede ser, dependiendo del tipo de piscina que se tenga, si es una piscina corta, más o menos homologada, sería ida y vuelta, y si es una, digamos, olímpica, solo sería ida. Luego en bomberos tienes 50 y 100 metros, que en el caso de los 50 es igual que os he dicho ahora, y en el de los 100 serían o 4 vueltas o 2, ida y vuelta en una olímpica. Y luego en la UME, 50 metros. Entonces, como veis, tenemos, por un lado, de las universidades pruebas complejas, y por otro lado, en las oposiciones, pruebas más sencillas que vienen a ser pruebas de velocidad. Entonces voy a empezar a abordar este tipo de pruebas aquí. Las pruebas que ponen aquí, excepto la de 100 metros de bomberos, son pruebas de velocidad pura. Entonces, hay un par de factores que se pueden tener muy en cuenta a la hora de subir nota. Uno, si empiezas desde una plataforma, entonces yo me centraría para subir la nota en aprender a saltar desde la plataforma y las primeras arremetidas bajo el agua, cuando se está rollo pececillo, saber medir muy bien cuántas patadas vas a dar hasta que empieces a menguar la velocidad. Y ahí es cuando empiezas a emerger. ¿Por qué? Porque, digamos, si tú tienes medido eso, entonces nada más con una buena salida ya estás casi en la mitad de la piscina. Entonces es muy importante que os entréis en eso porque pueden ser un par de segundos que podéis bajar a vuestros tiempos de manera muy rápida. Y eso también, dependiendo del tipo de pruebas que pueda haber en CAF, pues también lo podéis practicar. Todo lo que es las salidas, todo lo que es impacto con las paredes, darle mucho énfasis porque ahí hay muchos segundos que podéis recortar. Con ese tipo de salidas hay que tener cuidado con un aspecto, que es el de las gafas. Es importante que practiquéis desde plataforma y no solo desde un bordillo, porque si, por ejemplo, al hacer el día de las oposiciones, si os salen las gafas, os va a distraer totalmente. A mí, por ejemplo, cuando hice las pruebas de CAF, en las 2 primeras veces las gafas hicieron prrr. Por mucho que hubiese practicado con ellas y no se me hubiesen ido en entrenamientos, pero las pruebas no sé qué hacía mal, que se me iban, y las últimas las hice sin gafas. Entonces, os recomiendo, a no ser que sepáis que no os van a fallar, que hagáis la prueba sin gafas. Obviamente el entrenamiento, entrenadlo con gafas para que no se os irriten mucho los ojos. Porque creedme que distrae mucho, porque es una de... Si uno está con los nervios de la prueba y empieza la prueba quedándose ciegos y las gafas, te rompe totalmente la concentración y puedes perder muchos puntos. Tener eso muy en cuenta. Supongo que estas pruebas serán en crawl. La técnica de crawl la podéis buscar en YouTube de manera muy sencilla, hay vídeos de 2 minutos de técnicas muy específicos, pero yo al centrarme en que tengáis cosas muy simples de manera rápida sería, por un lado, los pies, si es bueno que vayan a una gran velocidad, sin profundizar mucho, hay muchos aspectos técnicos pero sin profundizar mucho. Y luego, cuando hagáis la abrazada, es muy importante un par de cosas. Por un lado,
estandarizar el momento en el que vais a respirar, porque así, digamos, cuando estáis haciendo las brazadas, no estáis pensando me ahogo, sino que va a ser más como de pam, 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 respiro, pam, 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 respiro. Puede ser cada 3, cada 4, cada 5, lo que os vaya mejor. Y luego, por otro lado, un aspecto en natación que creo que es el más importante es que cuando tú estés haciendo la brazada, a diferencia de los pies que van a buscar una frecuencia mucho más alta, cuando tú estés haciendo cada brazada, entonces lo que tienes que buscar es agua quieta. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, haces una brazada recta, estás apoyándote en agua que se está moviendo. Eso es como si, por ejemplo, imaginaos que estamos corriendo y en vez de correr en una línea recta, estás corriendo, por ejemplo, en una pendiente en la que está cayendo arena. Entonces, como es una superficie que no te va a dejar impulsarte, entonces obviamente estás desoptimizando esa fuerza que estás realizando. Entonces, un concepto muy importante es cuando estés nadando, busca agua quieta. Y ahí es donde entran todas las técnicas de natación. Suelen tener movimientos no lineales, porque lo que están buscando es justamente eso. Así que, por un lado ese, y por otro lado, más que en hacer mucha frecuencia de brazada, centraos en que en cada brazada estéis aplicando mucha fuerza. Y a partir de que tengáis esa técnica muy pulida, pues le metéis más frecuencia de brazada. ¿Ok? Muy importante eso, muy importante. Y solo con eso ya habéis ganado la mayoría de puntos en este tipo de pruebas. También teniendo en cuenta que, a ver, seamos claros, son pruebas muy cortas. Haciendo el bruto se pueden sacar, pero si lo hacéis bien, obviamente vais a sacar mucha más nota. Y realmente lo que os estoy diciendo es sencillo de aplicar. En un par de días de piscina, concentrándose en eso, puede salir. También, cuando más o menos veáis que tenéis la técnica, testearos con la prueba a máxima intensidad para ver qué técnica estáis haciendo, porque muchas veces cuando se va a máxima velocidad, la técnica se pierde totalmente y es muy poco eficiente. Otro detalle. Si por ejemplo es una piscina de 25 metros, va a haber un momento en el que va a haber un viraje, un cambio de sentido. Mi recomendación es, si no sabéis hacer virajes, de rodar en el agua y impulsaros en la pared para seguir, hacedlo de manera sencilla, del tipo tocar pared y salir de una vez, porque como se os meta el agua ahí por dentro os puedes concentrar totalmente e incluso os va a dejar quietos. Así que tened eso en cuenta, o si no, si queréis hacer un viraje sí o sí, pues cuando lo hagáis igual tapaos la nariz para que no se meta el agua en la nariz y ya está. Normalmente lo que hay que hacer es cuando se está haciendo, se esté expulsando aire para que no llegue a entrar agua en la nariz. Al igual que con las salidas es muy importante salir fuerte para poder ganar esos segundos, pues igual cuando tú llegas a la pared y tienes que volver, si entrenas ese cambio de dirección vas a ganar segundos, porque básicamente es un impulso adicional que vas a tener y ya digamos que no tienes que empezar a acelerar desde cero. Así que os recomiendo que practiquéis tanto las salidas como los cambios de dirección. Solo con eso ganáis muchos segundos. Y aquí es donde hago ya el paso a las pruebas de CAF. En CAF, dependiendo de la prueba, yo estoy usándolo como referencia la prueba de INEF, se hace la salida desde plataforma, se va a crawl. Luego va a haber un momento en el que hay que hacer un buceo. En la parte de buceo os recomiendo que no bajéis de manera pasiva, sino que cuando vayáis a bajar el brazo, lo mandéis ¡pam!, con todo lo que tengáis hacia abajo, y eso va a hacer que os sumerjáis de manera más sencilla. Luego hay que coger una anilla, dejarla en el bordillo, y en el momento del bordillo hay que volver de espaldas. Pues ahí os recomiendo, por un lado, lo que os acabo de decir, para coger la anilla rápido, de mandar el brazo ¡pam!, de manera muy violenta hacia abajo. Y luego, cuando dejéis la anilla, practicar, agarraros en el bordillo, apoyar las piernas súper fuerte en la pared y practicar la salida de espaldas. Y también, de la misma manera que hay que medir los aleteos en las salidas de la plataforma, os recomiendo que midáis hasta qué momento estáis acelerando y a partir de ahí, cuando ya empieza a menguar, pam, pam, y empezáis a darle las brazadas de espalda. Y creo que con esos detalles en las pruebas de natación, yo creo que más o menos a todos os va a ir bien. También, una cosa que tenéis que tener muy en cuenta es que, como podéis ver, las pruebas de natación son pruebas súper cortas. O sea, son pruebas de 1 o 2 minutos. Así que, si pensáis que practicando estas pruebas, yendo a nadar 1 hora a la piscina todos los días, las vais a pasar, estáis tremendamente equivocados. Tremendamente equivocados. Tenéis que intentar hacer estas pruebas con la mayor especificidad posible. ¿Y eso qué significa? Que si bien es cierto que podéis calentar nadando bastante y cosas así, la mayor parte del entrenamiento yo los centraría en hacer series lo más específicas posibles a las pruebas. ¿Qué significa? Hacer, por ejemplo, series de 25, series de 50, obviamente también practicando lo que os he dicho por separado, lo de las salidas, y con eso os va a ir mejor que simplemente nadar un montón de tiempo y ya está, ¿vale? Porque, como os he dicho, con la intensidad, tú puedes nadar muy bien yendo lentito, pero si no sabes nadar rápido, porque empiezas a deformar la técnica, no te va a servir de nada. Y ya por último, antes de pasar a las pruebas de carrera, un detalle, que viene a ser, por ejemplo, esta prueba de apnea,
que está aquí, que viene a ser una prueba de apnea, que está en algunas pruebas de bombero, que es recorrerse la piscina de 25 metros sin respirar. Cuando hice lo de socorrismo, teníamos una prueba de apnea, pero era justamente de menos distancias, pero mientras nos lo estábamos preparando, nos enseñaron a cómo poder cruzar la piscina y básicamente todos pudimos cruzar una piscina de 25 metros con lo que os digo a continuación. O sea, os pilláis, por ejemplo, el reloj y empezáis a respirar de manera profunda, tipo de... y así unas cuantas veces, tipo entre 5 y 10 veces. Después de eso vais a soltar todo el aire y ahí aguantáis. Y así es esta parte unas 3 o 4 veces. Después de eso ya es muy probable que por lo menos a la mitad de la piscina vayáis a llegar sin muchos problemas. Detalle, ¿cómo es mejor hacer ese tipo de pruebas de apnea o de buceo? Pues es mejor hacerlas sin aire. Aunque parezca contradictorio, si haces esta preparación que os he dicho, lo de ventilar y cosas así, luego antes de salir, igual, como dije, al hacer los empujes con las piernas, pues ahí practicar mucho la salida con las piernas para tener el mayor impulso posible y vais a soltar el aire porque así os vais a mantener en el fondo de la piscina y os va a costar menos desplazaros, vais a ir más rápido. Y con eso yo creo que la prueba de apnea os puede salir sin muchos problemas. Porque lo que os digo, 25 metros, gente sin estar en buena forma y cosas así, lo consiguió, entonces bomberos de seguro que lo van a conseguir. Pero hay un detalle muy importante con esto que tenéis que tener mucho cuidado. Al hacer ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque es como que la sensibilidad al ahogamiento como se diluye, ¿vale? Entonces, si os pasáis mucho, os podéis desmayar mientras lo hacéis. Así que mucho cuidado cuando lo hacéis, o si lo hacéis hacerlo acompañados o cosas así, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de accidente mortal. Bien, pasemos a las pruebas de carrera. En las pruebas de carrera podéis ver que hay muchos tipos de pruebas, ¿vale? Por ejemplo, de CAF he encontrado de 800, de 1000, de 2000, el Cours Navet. De Policía Nacional están los 1000 metros, aunque algún año también ha estado los 2000. En los GEOS están los 3000. Luego también en Policía Local os podéis encontrar 800, 1500, 2000, Guardia Civil 1000, Bomberos 300, 1000, 2000 y en la UME 6000. Como veis, la mayoría de pruebas se mueven entre los 800 metros y más o menos los 2000. También, si miráis por tiempo, son pruebas que van a llevar entre 2 y más o menos 7 minutos, quitando un poco las 3000 y los 6000 de la UME. Aún así, aunque parezcan que son pruebas muy comunes, no son tan comunes como os podéis llegar a pensar, porque digamos que metabólicamente los 1000 y los 2000 tienen muchas diferencias. Y con eso que os quiero decir, que como son pruebas específicas, se deben entrenar de manera específica. Entonces, si por ejemplo tenéis una prueba de 1000, al igual que os he dicho antes con lo de la natación, pues yo recomendaría que entrenaseis series de 800 a 1200 y a lo mejor un día que os da pues hasta 2000 como mucho. No tanto centrados en correr muy prolongadamente, porque realmente, al igual que os he dicho con las brazadas, tenéis que saber correr rápido, ¿vale? No vale saber trotar y ya está, no, tenéis que saber correr de manera rápida. Entonces, centrados sobre todo en hacer series entre los 800 y los 1200. Cuando hagáis los 1000 sería más bien que os acostumbréis a esas distancias y a esa prueba. Los 800 los tenéis que hacer de manera mucho más intensa para que digamos que luego cuando los apliquéis a los 1000 apliquéis esa velocidad mayor a los 800 para transferirla a los 1000, a la prueba específica, y los 1200 o 1400 o incluso yo que sé los 2000 van a estar más centrados en que puedas mantener esa intensidad de carrera durante más tiempo. Vale, entonces como estáis viendo, si por ejemplo hacéis series de 1 hora corriendo, a no ser que os estéis especializando totalmente en la carrera, entonces no es lo más eficiente para sacar nota en esa carrera. Yo también estoy pensando en que tenéis que hacer muchas pruebas. Obviamente si solo tienes una prueba de carrera, pues joder, pues lo haces de manera más específica, que es de un día intervalos, otro día le metes rodaje largo y cosas así para recuperar, pero seguir corriendo y cosas así. Yo sé que eso se hace así, pero como os he dicho, el enfoque de este vídeo es para que saquéis un 5 o un 7, ¿ok? Lo otro es para sacar más nota. También, por otro lado, antes de pasar a aspectos técnicos de la carrera, el Cours Navet es una prueba específica. Entonces, os recomiendo que lo busquéis por internet y la preparéis de manera específica. ¿Y eso qué significa? Que si os toca hacer una prueba de Cours Navet, no os recomiendo que preparéis la carrera por separado, porque por un lado tenéis que estar acostumbrados al ritmo de las carreras del Cours Navet que van increciendo, y por otro lado es que es ida y vuelta. Entonces, si os toca hacer el Cours Navet como es está también en los militares, entonces os recomiendo que os dejéis de correr así, que si rodaje largo y cosas así, y os centréis en hacer la prueba del Cours Navet. Si es verdad que si tenéis muy mala condición física, hay una cosa que yo suelo recomendar.
Antes de hacer series de carrera, yo muchas veces cuando una persona me viene sin entrenar, no ha corrido en su vida o cosas así, pues me centro primero en, si por ejemplo viene y no puede correr, pues que haga, por ejemplo, empiece caminando y cuando se anime, pues que vaya corriendo y cuando se canse, pues que siga caminando. Así durante media hora. Y luego con el tiempo, más o menos en 1 o 2 semanas, pues puede correr a trote más o menos media horita. Y a partir de que tenga ese nivel de que pueda aguantar media hora corriendo sin muchos problemas, es cuando empiezo a meter intervalos. Así que, si no tenéis nada de condición física, centraos en conseguir esa media horita y luego centraos sobre todo en hacer intervalos. Sobre todo si entrenáis pocos días a la semana, yo creo que os va a ir mucho mejor. Y bueno, volviendo un poco al Kursnavet, es eso. O sea, el Kursnavet, practicarlo, en vez de, por ejemplo, de centrarse en los 1000, hacer 800 y 1200 o cosas así, como es una prueba de esfuerzo, entonces podéis hacerlo de la manera siguiente. Enfocaos en cuánto tiempo tenéis que sacar en las pruebas físicas y entrenar según esa referencia. Si, por ejemplo, en las pruebas de militar creo que hay que sacar un tiempo específico, entonces puedes centrar todo tu entrenamiento en base a ese tiempo específico, del tipo de que cuando hagas una serie, pues siempre la sacas con ese tiempo. Y tú puedes pensar, bueno, pero es que como van increciendo y no aguanto ese ritmo, ¿vale? Entonces, en ese momento, puedes intentar llegar hasta el tiempo que puedas con el ritmo original y luego en el último ritmo en el que te quedaste y digamos que suspendiste la prueba, pues puedes buscarte alguna manera de poder hacer los intervalos a ese ritmo final para que vayas acostumbrándote a mantener ese ritmo de carrera. Entonces con un par de semanas seguro que vas a poder ir más rápido, por no decir que mentalmente también te vas a acostumbrar a ese tipo de pruebas. Se me ha encalambrado la pierna, estoy sentado en el suelo. ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Salvadme! Me duele. Joder, se me ha calambrado. Bueno, estoy aquí muerto de dolor. Me tengo que poner de pie. Vale, entonces, practicarlo de manera específica hasta que os pueda salir. También, si estáis buscando nota, pues de la misma manera que de esta manera lo estaba buscando para sacar un 5, para pasar, para tener el acto, pues podéis, por ejemplo, centrar los entrenamientos hasta aguantar el tiempo y el ritmo hasta sacar un 10, o la nota que queráis sacar. Otro detalle, y esto ya aplicado a las pruebas en pista. Os recomiendo que para el día de la prueba no vayáis a la loca simplemente pensando en el máximo, tipo de, lo voy a dar todo, porque eso puede producir que hagáis una salida demasiado rápidos y que luego os canséis. O sea, que hagáis menos tiempo porque estéis fatigados. Entonces, os recomiendo por un lado que sepáis qué tiempo soléis sacar en los entrenamientos y por otro, que planteéis un tiempo de referencia. Por ejemplo, imagínate, si en una prueba de 2000 el 5 está a hacerlo en 7:30, entonces tú puedes tener la referencia de que cada vez que hagas 200 metros tienen que haber pasado 45 segundos. Entonces, yo te recomiendo que tengas ese tipo de referencias de cada 200 metros. Si la pista es una elipse, pues van a ser, por ejemplo, aquí y aquí. Y de esa manera, cuando estés en la prueba, vayas mirando el crono para ver si te estás manteniendo el tiempo y no te estás quedando rezagado. Y así simplemente vas a mantener el ritmo para asegurar el aprobado de la prueba y que no suspendas. Y luego, en la última vuelta, sobre todo yo recomendaría los últimos 200 metros, si has mantenido el ritmo, pues ahí es cuando pegas un sprint final y vas a sacar nota. Pero primero hay que asegurar pasar la prueba. Muy importante, este consejo lo recomiendo totalmente. También otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que las pruebas de resistencia son pruebas muy mentales, entonces mentalmente tenéis que estar acostumbrados a estar ese tiempo, a esa intensidad expuestos. Yo en muchos de los entrenamientos los centraría sobre todo, por un lado, o acostumbrarse a la distancia, hacerlo con intensidad sin reloj, o por otro lado, hacer solo reloj sin contar la distancia, simplemente para que mentalmente estéis acostumbrados. Otro detalle en las pruebas, como las pruebas seguramente no las hagáis solos, sino con varias personas, entonces digamos que la manada va a ser que vayas a correr de manera más fácil. No es como cuando entrenas, que tú tienes que centrarte en dónde tienes que ir, sino que puedes simplemente centrarte en seguir al de delante y ya está. Y eso mentalmente te va a quitar mucho esfuerzo y créeme que se nota mucho. Y bueno, ya pasando a aspectos específicos, en cuanto a la carrera, hay un par de factores que yo creo que son determinantes. El primero es tener en cuenta que la carrera va a estar principalmente determinada por dos parámetros. Uno, que va a ser la frecuencia de zancada, y otro que va a ser la longitud de zancada. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una zancada de 1 metro, al hacer, por ejemplo, una frecuencia de 60 zancadas por 1 minuto, entonces vas a hacer 60 metros. Si, por ejemplo, esa zancada pasa de 1 metro a 2 metros, pues vas a hacer 120 metros. Y también, por el contrario, si das más pasos
por cada minuto, pues obviamente vas a ir más rápido. Entonces, por ese lado, cuando queréis mejorar vuestra técnica de carrera, centrados en hacer pasos de manera más frecuente y la zancada de manera más amplia, sin deformar la técnica, porque si no también es contraproducente, porque hace como una especie de efecto astronauta. ¿Y cómo podéis aplicar eso? Los corredores de élite, excepto en pruebas de sprint, que eso es un poco más diferente, suelen correr alrededor de 180 pasos por minuto. Normalmente tú cuando ves a una persona corriendo por la calle hace pam, 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 pam. Pero realmente el ritmo bueno es pam, 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 pam. Y vas a pensar, joder, menuda salvajada. Sí, pero créeme que se nota. Si tú, por ejemplo, te centras en hacer esos 180 pasos por minuto, hacerlo sonoro, es pam, 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 pam. No puedes ir lento, es imposible que vayas lento. O sea, solo con eso ya vas rápido. Y ahora viene otro detalle. Para conseguir esos pasos, tenéis que practicar vuestra reactividad de los pies. ¿Y eso qué significa? Que cuando tú toques suelo, reacciones de manera rápida. Entonces, por eso muchos de los ejercicios que veis de carrera están centrados en hacer que si skipping, o están centrados en hacer ejercicios con escalera de agilidad porque van ta 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 ta, porque están practicando esa reactividad para que el pie reaccione rápido. Y no solo tiene efectos al aumentar la frecuencia de la zancada, sino que también tiene efectos muy importantes a la hora de aumentar la longitud de la zancada. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, tardas mucho, te puede que haces una pasada como corre la gente normal que hace pam, pam, pam. Entonces, todo este impacto se lo está comiendo las piernas. Y eso también puede producir más lesiones. Normalmente, lo recomendable es hacer la pisada con el medio pie. O sea, no hacer talón, sino que hacer medio pie para que haga ese efecto muelle de manera más rápida. Porque tú cuando vas con el talón, mira todo este tiempo. ¡Plam! En cambio aquí es ¡pam! Es como darle como tobitas al suelo, por decirlo de una manera. No es exactamente igual, pero para que me vayáis entendiendo. Entonces, por un lado está este. Por otro, como ya he dicho lo del muelle, entonces, si tú reaccionas rápido, es como cuando coges un resorte, de que no es lo mismo, por ejemplo, hacer, ¿veis? Que la zapatilla se ha estirado rápido, hacer, por ejemplo, plan, plan. Pues los músculos hacen lo mismo. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, tienes una velocidad de reacción muy rápida, entonces vas a estar haciendo ese efecto muelle constantemente. ¿Y eso qué significa? Que la fuerza de impacto que estás haciendo contra el suelo, si la sabes usar, te va a ayudar a desplazarte. Entonces estás aprovechando ese efecto adicional de reaccionar rápido para que las piernas hagan como un muelle y te lleven para adelante. Y en el caso contrario, pues eso no pasa y aparte te comes el impacto entero. Es totalmente ineficiente. Un tip que suelo hacer al enseñar este tipo de técnicas de carrera es pensar como cuando estáis en la piscina que el suelo quema. Pensad que el suelo quema. Porque tú, por ejemplo, cuando estás en la piscina descalzo y está en verano, pues es una de pa, 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 porque el suelo quema. Pues cuando estés corriendo igual. Tampoco digo que corréis así. Se os puede cargar muchísimo los gemelos. Pero sí es verdad que cuando estés corriendo rápido, entonces vas a ir a pisar con el medio pie, que es como principalmente se debe correr. Muy importante, solo con este tip, con el de intentar reaccionar rápido con los pies, ya tenéis mucha parte de la prueba hecha. O sea, ya con eso ya seguro que mejoréis mucho. Vais a notar cansancio, es normal. O sea, se os van a cargar otras zonas como por ejemplo, se os puede cargar la parte de los gemelos, o también con hacer la zancada tan rápido, si no estás acostumbrados, se os puede cansar también el cuádriceps. Pero como todo es entrenamiento, al pasar 1 o 2 semanas, esa musculatura se va a adaptar y vais a poder hacerlo con total normalidad durante toda la prueba. Es normal que los primeros días os cueste mucho, pero creedme que luego se nota mucho. También lo de la amplitud de la zancada, buscadlo en algunos vídeos de YouTube porque os va a venir de manera muy gráfica de cómo debe ser la zancada, que es básicamente llevar el talón bien atrás y cosas así. Ahí os recomiendo que lo miréis en otros vídeos porque lo vais a ver mucho mejor. También, otros aspectos muy importantes, cuando estéis corriendo, apretar o poneos súper erguidos, ¿vale? Apretar fuerte el abdomen por el hecho de que si tú, por ejemplo, tienes el tronco fofo, entonces cuando tú estés dando las pisadas, entonces es como que hace esto. O sea, tú pisas y el tronco hace clac. ¿Y eso qué significa? Que te va a ser más difícil aplicar fuerza hacia adelante. Entonces, tú tensa bien, mantente bien erguido para que las piernas solo tengan que empujar hacia adelante y no tengan que pensar en otra cosa, por decirlo de alguna manera. También, si tienes una leve inclinación, muy poquito, entonces ya vas a tener tendencia a ir hacia adelante, aunque es verdad que, por ejemplo, en algunas partes de los sprints se busca mucho la verticalidad. Pero yo creo que con este pack de tips, sobre todo con el de reaccionar rápido con los pies,
Ya con eso tenéis muchísimo, de todas las pruebas de carrera. Entonces, ya viendo todas las pruebas, la única que es un poco más diferente es la de la UME, de los 6.000 metros. Los 6.000 metros, como es una prueba que creo que hay que hacer en 27 minutos, pues a diferencia de estos en los que yo optaría por hacer más series, pues en esa sí le metería, a lo mejor la mitad de días lo metería de rodaje largo, de manera extensiva, y luego hacer algunos días de unos intervalos de 1.000 o 2.000, para, digamos, aumentar el VO2+, que es el consumo de oxígeno, que es como decir, para aumentar los caballos que tiene vuestro motor para poder ir más rápido, y luego hacer series específicas de 6.000. O sea, por un lado, con la carrera a largo plazo lo que estás haciendo es prepararte para que puedas correr largas distancias y que no te canses. Con la de corto estás aumentando los caballos que tienes, la potencia a la que puedes ir, y con la específica estás preparándote pues específicamente para esa prueba. Así es como abordaría más o menos esa, ¿ok? Bien, pasamos a la prueba de velocidad, que como es, las pruebas de velocidad tenemos en CAF, que hay de 50 a 60 metros, también hay de velocidad lanzada, que es que tú empiezas corriendo y te empiezan a medir en un momento específico, no empiezas en seco, digamos. En la policía estaría en policía local y el OGEOS, que los OGEOS tienen 50 metros, en la Guardia Civil 50 metros, bomberos 60 y ya está. ¿Qué es lo más importante en las pruebas de velocidad? Yo creo que en pruebas de velocidad tan cortas, si llegan a ser unos 100 metros sería muy diferente, muy diferente, porque una prueba de 50 y una de 100 no tienen nada que ver. Yo creo que lo más importante en una prueba tan corta es la salida. Entrenar en profundidad la salida. Teniendo en cuenta también lo que os he dicho antes de la zancada, de aumentar la longitud de la zancada y también aumentar la reacción con el suelo, pero a diferencia de ir solo a 180, aquí hay que ir a toda pastilla, pero manteniendo, digamos, la zancada larga. Un tip muy sencillo, que va a ser aquí todo gracioso cuando lo haga, es que si quieres aumentar la velocidad de zancada, es que los brazos, cuando los lleves, que también los lleves conscientemente de manera muy agresiva y los muevas muy rápido, porque hay como una especie de reflejo indirecto que hace que si tú mueves rápido los brazos, las piernas también se vayan a mover igual de rápido. Es un tip que yo creo que os va a venir muy bien. Y ya, centrándome un poquito en estas pruebas de velocidad, tenéis que tener una cosa en cuenta. Cuando tú ves una prueba de 100 metros, por ejemplo la de Usain Bolt y eso, los primeros 20-30 metros, o incluso hasta 40, son, digamos, unos metros que se hace para acelerar. A partir de esos metros es mantener esa velocidad máxima hasta que llegas a la meta. Entonces, crucialmente, lo más importante son esos 20-30 metros. ¿Con eso qué quiero decir? Que, por ejemplo, en este tipo de pruebas, como la parte de aceleración se hace con un poquito de inclinación, entonces yo practicaría, más que centrarme en hacer, por ejemplo, las pruebas de 50 y 60 constantemente porque fatigan mucho, yo practicaría sobre todo muchas veces salidas hasta 20 metros, por un par de factores. Un factor metabólico, que es que, por ejemplo, cuando se hacen pruebas tan cortas, de tan corta duración, entonces el cuerpo, va a poner un poco más técnico, ¿vale? Va a estar consumiendo solo ATP y fosfocreatina. Por eso, en este tipo de pruebas, la creatina suele funcionar muy bien, porque es la vía energética que se está usando predominantemente. ¿Y eso qué quiere decir? Que realmente, mientras le des buenos descansos, la fatiga va a ser sobre todo a nivel del sistema nervioso. Sin profundizar más, os lo voy a decir de manera muy específica. Estas pruebas, las de velocidad, las tenéis que trabajar sin fatiga. Si trabajas velocidad sin fatiga, no vas a conseguir resultados. ¿Y eso qué quiere decir? De manera práctica. Por ejemplo, yo unos 60 los trabajaría, o unos 50, los trabajaría, por ejemplo, en series de 3 o 4 repeticiones con 1 minuto de descanso entre cada una, y luego entre series le metería un descanso de 3 a 5 minutos hasta que haya recuperado totalmente. Empezaría a entrenarlo con 2 series, tipo de 3 y 3. Luego la siguiente semana, según vaya aguantando, le podría meter o 3 series, o le metería 4 y 4, o podría ser 3, 3, 3, e ir, digamos, analizando la progresión. También otros sistemas que hay también para practicar este tipo de pruebas es, por ejemplo, llevar la frecuencia cardíaca y no hacer ninguna repetición hasta que estés por debajo de las 100 pulsaciones. Es un tip que vi en un libro de alto rendimiento. La prueba de los 60 metros, en este caso, hacían solo 6 series, pero eran series máximas y eran series con ese parámetro. O sea, cuando el cuerpo está recuperado es cuando se hace, porque la velocidad no se puede practicar con fatiga, ¿vale? Es muy importante. No se practica con fatiga. Tenéis que estar en vuestro mejor estado de forma. No vale estar corriendo 1 hora y luego ponerse a hacer velocidad, porque no va a funcionar. Tenéis que calentar muy bien, hacer las pruebas de velocidad, y luego si queréis podéis hacer los de 1000 y 2000 y cosas así, si tenéis que entrenarlo todo en un día. Pero estas pruebas hay que hacerlas totalmente descansado. Si tú haces una serie y estás agotado, mejor no la hagas. Descansa o déjalo para otro día, porque no va a tener tanto efecto.
porque también la parte de la fatiga es porque realmente las pruebas de velocidad y cosas así es enseñarle al cuerpo a moverse a esa intensidad. Entonces, si tú el sistema nervioso lo tienes fatigado, entonces esos patrones motores no los va a desarrollar de manera tan sencilla. Eso que os he dicho de los 50-60 es como entrenaría sobre todo la prueba específica, pero yo los primeros días o mucha parte de la prueba las entraría en trabajar las salidas, y las salidas se trabajan de una manera un poquito diferente. Yo las salidas las trabajaría en series de entre 5 y 10 repeticiones hasta unos 20 metros. Podéis usar también lo del pulso para tenerlo más en cuenta, y puede ser perfectamente de tú sales, llegas a los 20 metros y vas caminando, y más o menos cuando llegues al punto de salida más o menos estaría recuperado, pero podrías tener igualmente en cuenta que el pulso se haya recuperado y sobre todo que el sprint que has hecho anteriormente no haya menguado en cuanto a calidad o intensidad. Si tú ves, por ejemplo, que haces una repetición y estás más lento, tienes que descansar. Pero si ves que puedes seguir haciendo repeticiones, si sigues manteniendo esa intensidad constante, pues puedes seguir. Son pequeños consejos que os quiero dar. También, ¿cómo practicar las salidas? Imaginaos que esto es una piedra, ¿vale? Ninguna de las salidas de estas son desde tacos. Entonces os ponéis, lo tiráis, y en cuanto escuchéis el sonido en el suelo, salís. Así vais practicando las salidas, también para no hacer ningún nulo en las pruebas físicas. Os recomiendo más que lo tiréis para adelante, porque podéis prevenir en qué momento va a caer, que la tiréis hacia atrás y la tiréis lejos. Porque así, digamos que en la piedrecilla no vais a saber en qué momento exacto va a salir, sino que tenéis que estar realmente atentos para reaccionar en el momento adecuado. Ese momento de reacción desde el sonido hasta que empieces a acelerar, se pueden ir fácilmente de 2 a 3 o 4 puntos en una prueba de velocidad tan corta. Así que muy importante que esas salidas las tengáis súper mecanizadas y que los primeros metros sepáis acelerar al máximo. Es importante. O sea, si hacéis eso, la prueba está hecha, ¿vale? Porque solo es mantener. Pero si hacéis eso mal vamos. O sea, practicar las salidas. También, otro detalle con las salidas es que la primera zancada tiene que ser una zancada totalmente bestial, ¿vale? Entonces, también incluso podéis recortar un poco más y practicar la primera y la segunda zancada, ¿vale? Tipo de hacer salidas de pam, pam, de practicar de tiras piedra y haces pam, pam, que apliquéis súper fuerza en esas dos zancadas. Y yo creo que con eso, con este tipo de pruebas, no vais a tener ningún problema. La de Guardia Civil seguramente la podéis pasar todos y será fácil que al 5 lleguéis en todas las pruebas, ¿vale? Es fácil que con eso que os acabo de decir las aprobéis sin ningún tipo de problemas, teniendo en cuenta también lo que os he dicho de la técnica de carrera anteriormente, en las pruebas de 1000 y 2000. Un consejo que os puede venir muy bien para las pruebas de velocidad, si no tenéis acceso a una pista olímpica, es que uséis el suelo como referencia. Fijaos, si por ejemplo lleváis 1 metro, ¿vale? Imaginaos que estas partes del parqué son como las piedrecillas del suelo, y que las piedrecillas más o menos son las mismas. Entonces simplemente podéis pillar, medís, en este caso yo que sé, 20 centímetros o lo que mida cada cosa, hacéis un cálculo de cuántas necesitas para sacar 20, 60, 50 metros o los que quieras, y luego las cuentas, y luego pones una marquita, a lo mejor con Edin, si vas a estar entrenando ahí constantemente, con una piedra o con lo que quieras, y así tienes la distancia ya medida, y puedes entrenar en esos lugares con una distancia específica. También, otro ejemplo es que si por ejemplo medís más o menos cuánto hay entre farola y farola, yo creo que normalmente las farolas las ponen cada 15-25 metros, entonces podéis usar las farolas como referencia. En el caso de estar practicando las salidas, pues las farolas pueden ser de mucha utilidad. Y es eso, un tip sencillo. Medir cosas del suelo que sean homogéneas, o que sean, digamos, que estén en serie, luego cuentas cuántas hay, lo multiplicas y ahí ya más o menos tienes una referencia de cuánta distancia estás recorriendo. En caso de la carrera, digamos, de 1000, 2000 y eso, si no tenéis acceso a pistas, podéis usar GPS o podéis usar métodos parecidos. También otras referencias que podéis hacer es, por ejemplo, los tiempos máximos de las pruebas. Por decir, si en una prueba de 1000 o 2000 el 0 está en los 8 minutos o algo así, si quieres una referencia puedes intentar correr lo más rápido posible durante 8 minutos. Si no tienes ningún tipo de referencia, no tienes GPS o cosas así. Son pequeñas cosas que podéis hacer para más o menos hacer el entrenamiento de una manera un poco más objetiva, ¿vale? Y más específica a las pruebas. Y por otro lado, las pruebas que sea de velocidad lanzada, pues simplemente es igual. O sea, en las de velocidad lanzada os van a dar 20 metros para acelerar y después empieza a contaros la velocidad. Por eso mismo que os acabo de decir, porque os va a medir, digamos, la velocidad máxima, que es la que alcanza después de acelerar. Pues igual, practicad las salidas porque en esos 20 metros tenéis que acelerar al máximo y luego os mantener esa velocidad. La estrategia sería muy similar a la de los 50-60 normales, ¿vale? Yo lo plantearía así. Luego, las pruebas de salto, que como veis tenéis en las pruebas de CAF, vertical y horizontal. También vertical con manos en las caderas porque usan plataforma de fuerzas, luego os comento. Luego en policía, os puede caer en policía local y en los geos.
que tienen salto vertical. Luego en bomberos os puede salir el salto vertical y salto sobre banco sueco, que es pasar pam pam, de manera constante y os cuentan las repeticiones. Y luego en los militares puede caer el salto horizontal. Antes de abordar esto, vamos a hablar de los del banco sueco porque está muy relacionado con lo que he dicho antes. Al igual que hay que practicar la fuerza de reacción con las pisadas normales, esa prueba yo la abordaría primero en centrarse en la fuerza de reacción de los pies. De que en cada momento en que toques suelo, no tardes nada en reaccionar y saltar. Yo la abordaría de empezar por un lado con un obstáculo más pequeñito, incluso una línea en el suelo, centrándome en esa reactividad con los pies, y luego es muy importante no ir a la prueba sino haberlo practicado en un banco sueco, porque la referencia es muy importante, porque luego si veis la referencia y no lo habéis practicado con la referencia os va a dar vértigo y eso os va a bloquear. Así que es muy importante eso que os he dicho. Primero, reactividad. Podéis ir pasando un obstáculo cada vez más grande hasta que lleguéis al del banco sueco y yo creo que no tendría que haber muchos problemas con eso, porque es reaccionar con el suelo y ya está, no tiene mucho más. Y ahora, con las pruebas de salto vertical y horizontal. Esta prueba es súper técnica. El salto, aunque no lo creáis, es una prueba que tiene una técnica muy pulida. Hay que hacerlo muy bien. Tú cuando vas a saltar, tienes que tener en cuenta lo que os dije del efecto muelle, pero cuando vas a hacer la bajada antes de saltar. Lo que se viene a denominar el efecto de contramovimiento. ¿Qué viene a ser? Si tú minimizas el tiempo de cuando bajas y empiezas a subir, entonces las piernas van a hacer un efecto muelle que te va a ayudar a ganar más salto o directamente a no perderlo. Es muy importante que practiquéis la velocidad de saltar rápido. Si por ejemplo vais a hacer un salto y os quedáis un rato abajo, estáis perdiendo salto. Eso pueden ser 2 puntos fácilmente, ¿vale? Si por ejemplo vais a saltar y hacéis pam y luego saltáis, estáis perdiendo puntos. Tiene que ser reaccionar rápido, de ir, por ejemplo, de pam, pam. O sea, reaccionar súper rápido. Importantísimo. Tiene que ser un corrientazo de pam. Súper explosivo. La prueba del salto horizontal es exactamente igual. Si vas, por ejemplo, aquí y vas a saltar adelante y coges impulso, te quedas aquí y luego saltas, estás perdiendo salto. Entonces hay que reaccionar súper rápido de cuando bajas y saltas. No darle tiempo para hacer ese efecto muelle. Ahora, un par de detalles más. Son muy importantes los brazos, porque los brazos van a ayudar a ese componente elástico y al impulso. Entonces los brazos tenéis que llevarlos con mucha agresividad, ¿vale? Tanto para arriba, tipo de los brazos. Yo los empezaría a media altura, no aquí. Yo empezaría desde aquí, sino que los brazos tienen que ir súper agresivos, ¿vale? También, cuando lleguen abajo, con mucha agresividad para hacer el salto. Mucha agresividad, es muy importante hacerlo de manera agresiva. Para el horizontal exactamente igual. O sea, de aquí, pam, pam. ¿Vale? No llevarlo pam, sino de pam, pam. Que los brazos dirijan la acción. Y luego por otro lado están los gemelos. Es muy importante que los gemelos os centréis, que hagan bien la acción, porque ahí también hay un par de puntos, porque muchas veces la gente salta y por ejemplo cuando salta y salta así, pero tened en cuenta que por ejemplo si este momento aquí lo exageráis, toda esa exageración es más impulso y también empezar el salto desde más arriba. Entonces ¿eso qué significa? Más centímetros de salto, ¿ok? Así que exagerar eso. Entonces, resumiendo, tenéis que reaccionar rápido para el efecto muelle, tenéis que usar los brazos de manera súper explosiva y tenéis que exagerar el gesto de los gemelos para despegar lo más alto posible y para tener ese impulso adicional y que podáis sacar más nota. ¿Cómo lo podéis preparar? Porque son pruebas muy específicas. Podéis coger 1 metro, medir por ejemplo el techo de vuestra casa y en las pruebas os van a hacer así. Os van a ser estirados a tope. Y ahí más o menos, con la referencia que tiene el techo, ya sabéis la nota mínima que podéis tener. Porque simplemente podéis ir a tocar el techo. O yo, por ejemplo, voy a tener la referencia con esto de la luz. Cuando tenéis referencias, vais a saber cuánto estáis saltando, es importante. Entonces aquí, yo ya sé cuánto mide ahí. Y simplemente voy a tocar. Y si llego al techo, por ejemplo el techo está a 70 centímetros, y si toco el techo, yo sé que por ejemplo tengo un 10 en las de CAF y como un 9 en las de policía.
Así que eso tenerlo muy en cuenta, usar referencias. Con las referencias es muchísimo más fácil saltar más alto, porque no es lo mismo saltar a la nada que saltar a un punto específico. Si esas referencias las tenéis en una nota que queréis, tipo de que esa referencia esté por ejemplo en un 7 o incluso en un 10, pues cuando la toquéis, pues ya sabéis que estáis en esa nota y simplemente si entrenáis y os acostumbráis a saltar a esa altura, entonces vais a tener esa nota más o menos asegurada, ¿vale? Es muy muy importante. Y lo mismo con las referencias en el suelo. O sea, por ejemplo, podéis poneros marcas mirando las referencias para el salto horizontal. No tengáis en cuenta los saltos que he hecho hasta ahora porque he estado saltando para daros ejemplos, centrándome más en explicaros bien la técnica que os quiero enseñar. Siguiendo con lo de las referencias del salto horizontal, podéis, por ejemplo, pillar referencias pintando en el suelo o directamente podéis usar como cuerdas. Por ejemplo, puedo hacer esta cuerda de salida y podéis poner, por ejemplo, otra cuerda que sea, por ejemplo, o sea, para que entre en la cámara, pues aquí. Pues imaginaos que esa es vuestra nota objetivo. Entonces, al tener una referencia, va a ser mucho más fácil que vayas a saltar más lejos. ¿Y eso qué significa? Que si, por ejemplo, si bien el día de la prueba puedes no tener referencia, como estás acostumbrado a saltar esas distancias, entonces es más probable que puedas replicarlo, porque ya sabes saltar así. Y esto psicológicamente se llama foco externo. Y está demostrado que tener foco externo, centrarse en elementos externos, muchas veces puede aumentar el rendimiento. Y es eso. Si, por ejemplo, os ponéis un par de marcas, una con la de salida y otra, por ejemplo, con el 10 o con la nota que queráis, y simplemente lo que tenéis que centraros es en superar. ¿Ok? Tipo de pam, pam. Ya está. Y lo podéis entrenar así y yo creo que con eso mejoraríais mucho. Ahora, con aspectos de preparación física en estas pruebas, ¿cómo lo enfocaría? Pues como son pruebas tan técnicas, el entrenamiento lo haría muy similar al que os he dicho con las pruebas de velocidad. Entrenarlo sin fatiga y con la mayor perfección técnica que podáis. Tipo de, en cuanto veas que estás empezando a saltar menos, de manera constante, tienes que descansar, porque tienes que educar al cuerpo para que sepa cómo debe saltar. O sea, hacerse, por ejemplo, 20.000 repeticiones no va a servir. Una experiencia personal. Yo, por ejemplo, en una ocasión hice el Air 4 entero, que es una rutina de salto bestial, en la que haces fácilmente más de 1000 saltos en cada día que toca entrenar, sin exagerar. Más de 1000 saltos. Y saqué, por ejemplo, un 7 en INEF. Y luego en mis terceras pruebas de INEF me centré en perfeccionar la técnica y en hacer, por ejemplo, 2-3 series de 3 o 4 saltos, pero siempre que sean saltos máximos. Y luego saqué un 9,3. Salté a 67-69 centímetros el salto vertical. Entonces, os recomiendo encarecidamente que entrenéis así. Que entrenéis centrándose en que cada salto tiene que ser vuestro mejor salto. En cuanto esté empeorando el salto tenéis que descansar o lo dejáis para otro día y yo creo que así vais a mejorar mucho. Si por ejemplo vais a entrenar en casa y el techo es bajo, entonces podéis usar como referencias no solo ir a tocar con la punta, sino a lo mejor ir a tocar con la palma entera y luego ir a tocar con las dos manos y si se os sigue quedando corto si tenéis lastres, pues os podéis poner unos pequeños lastres para obligaros a aplicar más fuerza. Porque por eso, por ejemplo, en esta prueba de CAF que mide el de salto vertical con las manos en la cadera, es porque lo hace en una plataforma de fuerzas. ¿Por qué? Porque básicamente mientras más fuerza aplicas en el suelo, está relacionado directamente con la altura del salto. Entonces, por ejemplo, en esta prueba, lo que van a medir es el tiempo que tardas en volver a tocar el suelo, porque está relacionado. Entonces, son unos cuantos consejos que yo creo que os van a venir muy bien. Y es muy fácil que con estos consejos, si lo practicáis, podáis llegar al 7 sin muchas dificultades. De hecho, mejorando esta parte de la técnica que os acabo de decir, en un mismo día yo creo que podéis incrementar 2 puntos, ¿vale? 1 o 2 puntos. Si no lo habéis estado haciendo hasta ahora y os habéis quedado, por ejemplo, abajo esperando mucho tiempo y cosas así, yo creo que os puede venir muy bien. No tengáis mucho en cuenta las demostraciones que os he hecho porque yo estaba más centrado en deciros, mira, tienes que tirar de gemelo, mira, tienes que reaccionar aquí rápido, mira eso, porque no fui a saltar de manera perfecta ni nada así. Yo os quería mostrar lo que os quería comunicar, ¿vale? Pasamos a las pruebas de fuerza-resistencia. En Policía Nacional tenemos las dominadas, al igual que los geos, o tenemos la de la repetición, aguantar la dominada, que viene a ser la prueba de las chicas, de aguantar aquí. Flexiones de brazo en los geos, que son las flexiones de toda la vida. En Guardia Civil, flexiones. En bomberos tenéis la cuerda, las dominadas y el press de banca. Y en los militares tenéis las flexiones y los abdominales. Yo creo que las de Guardia Civil y las de los militares las podéis pasar sin muchos problemas, porque son pruebas fáciles. De hecho, por ejemplo, en las de Guardia Civil, en la de las flexiones podéis llevar un soporte para incluso recortar el recorrido, porque son de ir a tocar mentón. ¿Cómo enfocaría yo este tipo de pruebas? El enfoque que yo llevaría en este tipo de pruebas dependerá mucho del tiempo de entrenamiento que le vayas a dedicar y cuántas sesiones semanales le vas a dedicar. Por ejemplo, si vas a entrenar
todos los días, entonces llevaría una progresión de, por ejemplo, un día entrenar a máximas repeticiones, enfocándome no en máximas repeticiones, tipo de que llego al fallo y se acabó, no, tipo de hoy voy a hacer 100 repeticiones y te pones hasta hacer 100 repeticiones o así. Otro día, enfocándolo en hacer series, tipo de si mi máximo está en 15 repeticiones, pues voy a hacer series de 12 o algo así. Y otro día lo enfocaría en levantar pesos máximos, de por decir, si puedo levantar 3 repeticiones con 20 kilos, entonces voy a hacer series de 3 repeticiones con 15 kilos o incluso hasta con 20. Pero lo normal es que no os vayáis a especializar tanto. Esa especialización, por ejemplo, vendría bien para alguien que se tenga que hacer las pruebas de bombero, que son más difíciles. Y más aún porque os tiene que salir muy bien las partes de dominadas, porque luego tenéis la prueba de la cuerda. Entonces yo con bomberos lo haría así, le metería casi especialidad de entrenarlo casi a diario, un día una cosa, un día otra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos menos tiempo? Si, por ejemplo, tuviésemos solo un día, concentraría todo eso en un solo día y enfocaría primero entrenar la parte de carga máxima de la parte de la estrada, porque digamos que tú cuando puedes levantar más peso estás como incrementando tu capacidad máxima para hacer más repeticiones. Es como así que tienes un coche con muchos más caballos. Entonces, si ese coche te llega a 200 por hora, pues cuando tengas que hacer un trayecto a 50 por hora no le va a costar tanto, porque puede llegar a 200. Pues con las dominadas al lastrarse es parecido. Entonces empezaría así, como os he dicho, luego iría a hacer series de repeticiones submáximas sin llegar al máximo, tipo de si mi máximo está en hacerme 20, pues a lo mejor iría a hacer un par de series de 15 o así sin fatigar, y luego, dependiendo de cómo esté asimilando la carga de entrenamiento, podría hacer series a un número determinado, porque tenéis que tener una cosa en cuenta, que las dominadas no solo es tener la fuerza para hacer las dominadas, yo creo que es un ejercicio muy mental. Entonces, esa fortaleza mental se va a conseguir haciendo muchas dominadas y estar expuesto durante mucho tiempo. Que llegue el momento en el que tengas que hacer dominadas y no tengas ni que pensar. Entonces, si vuestro cuerpo admite, por ejemplo, después de la serie de 15 y eso, pues a lo mejor le metería de, pues ahora voy a hacer 100 dominadas seguidas de cualquier tipo, simplemente por centrarme a hacer repeticiones. Y a las personas que he entrenado así, en un mes ya se están haciendo bastante dominadas, sin ningún problema, ¿vale? También hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo entrenar varios días que entrenar un día. Por ejemplo, si se va a entrenar solo un día a la semana o cada 2, pues ese día hay que reventar, básicamente, porque vas a tener mucho tiempo de recuperación. Pero si, por ejemplo, vas a entrenar varios días a la semana, si te da por hacer lo que te digo, de hacerte 100 dominadas seguidas o cosas así, pues si el día siguiente vas a estar fatigado, estás saboteando el entrenamiento. Entonces hay que saber calibrar esa diferencia entre los días de entrenamiento y la fatiga de entrenamiento. Pero yo las dominadas, sin lugar a dudas, lo enfocaría, por un lado, subiendo los máximos con los lastres, y por otro lado, incluso por encima de hacer series fijas, trabajara muchísimas repeticiones. O sea, de llegar al agotamiento físico y mental para acostumbrar al cuerpo a que esté, por un lado, metabólicamente acostumbrado a que pueda realizar contracciones musculares en fatiga, y por otro, para que la mente pueda aguantar ese sufrimiento, ese dolor, esa ansiedad de estar ahí con los antebrazos a reventar, de estar súper cansado, de estar aquí, que parece que no subes, que esté la mente preparada para hacer eso. Más detalles. ¿Qué pasaría en el caso, por ejemplo, también de las chicas, en las de Policía Nacional, que tienen que aguantar? Pues lo aguantaría muy parecido. Ahí el enfoque, yo iría más a por el 10. O sea, por ejemplo, si el 10, imagínate que está en 2 minutos. No sé en cuánto está el 10. Yo trabajaría, sobre todo en aspecto mental. De incluso, trabajaría directamente a estar ahí los 2 minutos. Es una de estar ahí al máximo, que si aguantas 30 segundos los primeros días, pues directamente o soltaría los brazos y luego seguir. Y si no se puede, a lo mejor usar incluso un elástico o algo así, algo que facilite para que mantengas ahí la posición. O sea, tipo de no estar colgada del todo, sino que a lo mejor usar una banda de resistencia que te sirva como un pequeño apoyo para que esa falta de fuerza que tengas la puedas suplir, pero que te acostumbres mentalmente a estar aguantando todo ese tiempo. Vale, yo haría series así, prolongadas, más que estar, por ejemplo, con empezar de 10, 15, 30, porque cuando yo me he expuesto, o cuando he entrenado a alguien y lo he expuesto a hacer cosas así de muchas repeticiones, o estar mucho tiempo, entonces, como es un entrenamiento específico, pues luego va a ser muchas repeticiones y va a aguantar mucho tiempo. Yo creo que con esta estrategia, con la de, si por ejemplo el 10 está en 2 minutos, y a lo mejor en vez de 2 vais incluso a 2,5 para que os sobre. Pues si entrenáis así, yo creo que en un par de semanas vais a tener mínimo el 7. Obviamente dependiendo mucho en el punto en el que vayáis a empezar. Y haría series de este estilo, depende de cómo fatiguéis, incluso a diario. O sea, a lo mejor, como es una prueba muy mental, yo la haría a lo mejor de 3 a 5 veces, incluso todos los días,
ahí te tiras tus 2 minutitos y yo creo que de manera muy fácil, vamos, desde luego la prueba lo vas a tener, sin lugar a dudas. Entonces, ya volviendo un poco por el tema, alguien que no se haga ni una sola dominada, ¿cómo lo haría? Pues de varias maneras. Igual que os he dicho, por ejemplo, con personas que van a entrenar a diario, lo que suelo hacer es, primero, que vayan a hacer dominadas con salto, que se impulse con las piernas, luego inmediatamente o hacer las dominadas asistidas con una máquina o con un elástico, pero que hagan muchas dominadas, o si no se tiene la manera de hacerlo asistidas, pues por ejemplo, tener un peldañito para apoyar los pies y quitar peso, pero seguir haciendo dominadas, porque tened en cuenta que el cuerpo tiene que perfeccionar el gesto de ejecución. Y con eso, por ejemplo, personas que no se habían hecho una dominada en su vida, al mes ya estaban haciéndose más de 11 dominadas, y al segundo mes, haciendo lo que os dije, de usar los lastres y cosas así, creo que llegaron a 26, más o menos, sin pulir, sin ser las de las pruebas, pero 26 en bruto llegaban. ¿Vale? Haciendo lo de los lastres y haciendo 20.000 repeticiones y llegaban. Luego pulidas, pues yo creo que saldrán fácilmente las 15, 17 para sacar un 10 en policía, y el bombero es más difícil. Pero al menos ya digamos que tenían esa capacidad, ¿vale? Tened muy en cuenta eso, que una cosa es acostumbrar al cuerpo a esa fatiga y otra cosa es el gesto específico de la prueba. Entonces, yo en principio, si hay muchos meses de plazo antes de hacer la prueba, trabajaría la técnica un poco más sucia, pero para que os acostumbréis a estar durante ese tiempo con esa tensión, y luego cuando queden 2 meses o incluso un mes, empezar a transferir. Si por ejemplo estáis haciendo 30 dominadas de manera, digamos, no de la prueba, pues transferirlo el último mes para que de esas 30 os salgan unas 20 pulidas, y a partir de ahí con las pulidas volver a progresar y ver hasta dónde llegáis. ¿Vale? Tenéis que tener eso muy en cuenta. Y eso de muchas repeticiones, yo recuerdo a los 18 años o así, que trabajaba series infinitas de dominadas, tipo me hacía como más de 100 o 130, no sé si algún día llegué incluso a 150, creo que, no sé, pero trabajaba tipo de, vale, empiezo con este agarre, que se me cansa, pues cambio el agarre, pues luego que sigo el agarre. O sea, pasaba como de más dificultad, menos dificultad, pero estaba todo el tiempo pam, 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 haciendo dominadas. Entonces, ¿qué pasó? Que con el tiempo, ponerme a hacer hasta 100 dominadas, pues no me costaba, porque mentalmente estaba acostumbrado, mi cuerpo estaba acostumbrado a hacer dominadas, entonces luego eso se transfiere de manera muy fácil. Y eso también se puede aplicar mucho a la cuerda. Y para la cuerda tenéis que tener un par de cosas en cuenta. Por un lado, la cuerda es un ejercicio que las manos os las va a destrozar. Por otro lado también, la cuerda tiene que medir lo que tiene que medir lo de la prueba, que creo que son 6,5 metros de altura. Entonces, como es una prueba muy específica, pues seguramente tendréis que ir a un lugar en el que podáis hacer la prueba de manera específica. Entonces, para ahorraros dinero, antes de ir a, por ejemplo, esos lugares solo para hacer cuerda, pues yo recomiendo que tengáis muy consolidadas las 20 repeticiones en las dominadas, y tengáis también un lastre de dominadas interesante, tipo de incluso hasta 40 kilos, y cuando tengáis ese nivel de condición física, pues invertís dinero y vais a hacer la cuerda. Yo, por ejemplo, cuando entrenaba entre los 16 y los 18 para hacer la cuerda que teníamos en el gimnasio era de 5 metros de altura, o sea, nos llegaba a los 6,5. Y cuando estaba haciendo todas esas dominadas, pues yo creo que me hacía esa distancia en 5,5. Si puedo que los 6,5 lo conseguiría en poco más, porque realmente lo difícil de la cuerda es cuando empiezas, es el empezar, es el primer tirón, que es el que rompe de la inercia. Luego cuando das el primer tirón, pues vas pam, 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 pam. Y es mucho más fácil. Pero para eso es lo que os digo. Primero, que os haga un montón de dominadas y luego ya empezáis a pensar en la cuerda. Y la cuerda, como es un ejercicio que os va a desgastar mucho las manos, yo lo practicaría de manera muy concentrada y hacer un par de series, a lo mejor cada semana o algo así, unas cuantas series para no desgastar las manos, porque si os jodéis las manos no vais a poder hacer dominadas, porque os va a doler. Vale, entonces cuidad mucho las manos. Pero es lo que os digo, la cuerda, si estáis haciendo 20 dominadas, aunque no sean de la prueba específica y eso, yo creo que debería salir sin muchos problemas. Pero hay que practicarla. O sea, no la hagáis sin practicarla, porque si no, el primer tirón no lo vais a poder hacer. También, otra cosa que podéis hacer, como la cuerda es mucho de agarre, tiene mucho del agarre, también podéis, por ejemplo, coger cuerdas y practicar las dominadas, ¿vale? Para practicar este agarre y que os estéis acostumbrando. Quizás no de una manera tan agresiva como la propia cuerda, sino que podéis, por ejemplo, usar cuerdas con un nudo abajo que haga de tope, y así las manos no sufren tanto, pero por lo menos las manos se van acostumbrando a agarrar cuerda, porque es muy importante. En cuanto a las flexiones, que son las pruebas de los GEOs y las de la Guardia Civil, yo lo trabajaría un poquito similar. Si tenemos mucho tiempo para prepararlas, más que ir, por ejemplo, a tocar solo mentola del suelo, yo las trabajaría a rango completo, yendo a tocar el suelo con el pecho. Y trabajaría muy similar a con las dominadas, tipo de que tengo que hacer, por ejemplo, creo que las chicas tienen que hacer 14 y los chicos 19.
Pues si tengo que hacer 14, pues hago series de 25. ¿Y cómo hago la serie de 25? Si ni siquiera puedo hacer 14, pues podría ser de varias maneras. Puedo empezar, por ejemplo, hago las repeticiones yendo a suelo y podéis, por ejemplo, tumbaros y luego cuando podéis, pues pam, pam, ¿vale? Y hasta llegar a las 25. Otra manera es, si por ejemplo puedes hacerte solo unas 5 o 6, otra manera sería buscar una inclinación, de por ejemplo, no estar a ras del suelo, sino que apoyaros en una superficie un poco más alta, porque digamos que va a costar menos, entonces es más fácil que hagas repeticiones. O también otra manera sería hacer las que podáis y luego apoyar las rodillas y continuar haciendo repeticiones hasta que lleguéis a ese número o hasta que lleguéis a incluso a más de 40, cosas así. Lo malo de las rodillas es que le quita especificidad al ejercicio, porque el ejercicio de flexiones no tenéis que pensar solo que es un ejercicio de brazos, sino que es un ejercicio también que trabaja mucho el abdomen y que necesita mucha tensión a nivel de piernas y hay que apretar muy bien. Y yo creo que cuando salgan más o menos 20 flexiones así, pues luego, igual que con las dominadas el último mes he dicho de transferirlo a la técnica específica, pues ya teniendo ese material bruto, pues luego lo pulimos y se hace la técnica específica y yo creo que saldría sin muchos problemas. Yo creo que saldría fácilmente, ¿vale? Porque hacer muchas repeticiones de flexiones es muy fácil. Y luego, con la prueba de press de banca, hay muchas diferencias. Muchas veces la barra es con 40 y creo que he llegado a ver hasta más de 60 kilos. Y también el tiempo cambia porque algunos es un minuto, otros 20 segundos, otros 30 segundos. Y en este caso, pues lo trabajaría no tan similar como en el de dominadas, porque le pondría más enfoque en otro aspecto. Yo en este caso trabajaría más a mejorar las máximas en banca, de subir por ejemplo la banca, si las pruebas están más o menos en 50 kilos, pues subirla por lo menos a poder tirar 100, 120 kilos y luego transferir eso a la prueba específica. Entonces, si por ejemplo tenemos solo un mes, iría alternando un día de banca a bajas repeticiones pero a alta intensidad y otro día de manera específica, dando descanso. Si por ejemplo tuviésemos 3 meses, trabajaría los 2 primeros meses a mejorar las máximas, empezaría por ejemplo con un 5×5, luego trabajaría a lo mejor con 3 repeticiones y el último mes a lo mejor trabajaría a una repetición yendo ya a reventar. Y luego el último mes trabajaría un día a la semana por lo menos a mantener esa marca máxima, a lo mejor a 3 repeticiones y ya empezar a aplicar toda esa fuerza absoluta a la prueba específica. ¿Por qué? Porque si tú puedes levantar, imagínate, 150 kilos, cuando levantes la barra con 40 kilos te vas a reír, ¿vale? Así de simple, no te va a costar. También eso, por ejemplo, en las pruebas de las flexiones lo podéis aplicar. Por ejemplo, hacer flexiones con elásticos así. Pero como son pruebas sencillitas de pasar, no creo que haga falta hacerlo. Con lo que os he dicho antes, valdría. Pero en esta yo me centraría en mejorar las máximas y luego aplicarlo. ¿Qué detalle y qué tenéis que tener en cuenta? Ni de coña vayáis a la prueba sin practicar la prueba específica durante unas cuantas semanas. ¿Por qué? Porque cuando estás mejorando la máxima es como que estás mejorando esos caballos del coche, o sea, el ejemplo que estoy diciendo. Pero si mentalmente no estás acostumbrado a estar haciendo la prueba súper rápido, no la vas a sacar, te vas a fatigar a lo mejor a las 15, 10, 20 repeticiones. Entonces, metabólicamente, esta musculatura necesita adaptarse a la prueba. Es muy importante que le des por lo menos un mes para poderla aplicar de manera específica. Yo creo que con eso, teniendo una máxima de 120 kilos, o por lo menos 100, y luego aplicando el último mes o mes y medio a la prueba específica, yo creo que debería salir sin muchos problemas. ¿Vale? Sin muchos problemas. Y las repeticiones yo lo trabajaría, por un lado, o a máximas repeticiones en el tiempo que da la prueba, que sería, digamos, específico en el tiempo de ejecución, y por otro lado también lo trabajaría a las repeticiones máximas para sacar un 10, incluso más. Por un lado, el primero sería darlo todo en lo que es la prueba, y el segundo es acostumbrarte a hacer las repeticiones con las que vas a sacar un 10. Si por ejemplo, imagínate que sacas un 10 con 50 repeticiones, o algo así, pues trabajaría a lo mejor a hacer 60 repeticiones, tome el tiempo que tome, para digamos que mi cuerpo sepa llegar a esas repeticiones. Y luego el otro es para que el cuerpo sepa hacer repeticiones de manera rápida. Así es como lo enfocaría yo. ¿Vale? Aunque todo depende de cada caso, en qué nivel tenga cada uno, qué material haya y cosas así. Y ya por ejemplo la prueba de abdominales, pues la prueba de abdominales es muy sencilla, la de los militares, porque creo que solo hay que hacerse 17 repeticiones. Pues yo creo que esa simplemente con que os pongáis un par de semanitas a hacer series de... Si la prueba está en 16 repeticiones o algo así, os ponéis a hacer series de 20 con calma y yo creo que en un par de semanas sin muchos problemas os va a salir. No es una prueba que crea que sea muy exigente. Las de militar, quitando las de la UME, yo creo que las de militar normal son bastante fáciles de pasar. No hay ningún problema, igual que las de guardia civil. Pruebas de agilidad, la prueba estándar que es el test de OPS, y esta prueba la tienen tanto en CAF como en las pruebas de Policía Nacional. Entonces, ¿qué prueba es esta? Os voy a poner aquí el gráfico del manual de las pruebas del INEF para que lo veamos en pantalla. Y como podéis ver, es lo siguiente. O sea, normalmente puede salir tanto de un lado como en otro.
¿vale? Puedes elegir. Normalmente la gente sale siempre de la derecha, pero no quita que si se te da mejor salir por el otro lado, que lo salgas por el otro lado. ¿Y qué va a condicionar lo del otro lado? Lo que os voy a contar después. Entonces, esta prueba es un circuito que empiezas por aquí, pasas por debajo, pam, pam, pam y pam, ¿vale? Hay muchas versiones, porque hay, por ejemplo, algunas versiones que son solo pasando por debajo, que si aquí hay que hacer una voltereta y aquí hay que saltar un potro y 1000 historias. Yo me voy a centrar en la normal y luego ya más o menos lo aplicáis a la que os toque hacer, dependiendo de las que os toque. Lo primero, esta es una prueba súper específica y es una prueba que si practicáis bien en un día podéis subir 2 puntos el mismo día. Si tenéis las cosas que os voy a decir a continuación en cuenta. Yo creo que en esta prueba lo más importante no es tanto la velocidad máxima, sino de minimizar el tiempo perdido en las curvas. Entonces, yo al principio para trabajarlo mejoraría vuestra agilidad en las curvas. Tipo de pam, 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 de hacer todas las curvas de manera súper fluida. Solo con eso estáis mejorando y ya cuando tengáis las curvas súper mecanizadas ya le empezaría a meter caña de pam, pam, de mejorar digamos la velocidad máxima, ya con eso optimizaría en la prueba, sobre todo en la parte final que es un sprint final, ¿vale? Entonces por ese lado, centraos en las curvas, en que no tengáis que hacer frenazos bruscos, sino de que estéis el menor tiempo posible parados y que estéis siempre yendo hacia adelante, importantísimo. Por otro lado, esta prueba tiene un par de aspectos críticos, que yo diría que viene a ser este salto de aquí, porque vienes por aquí, pasas por debajo y aquí hay que pegar un salto de valla y que hay que empezar a acelerar. Pues yo creo que este salto de aquí es de lo más crucial que hay, porque aquí fácilmente se pueden ir un par de puntos, si no así viene este salto. Y este salto he visto de todas las maneras posibles cómo se puede saltar. He visto a la gente saltando, si por ejemplo la valla está aquí, pues saltando con la pierna así y luego con esta pasando la valla y la otra pasa por encima. He visto a gente saltando por aquí. Ahí lo que os recomiendo es que hagáis series partiendo desde este cono a hacer el giro y que practiquéis que cuando lleguéis aquí saltéis rápido. Solo con eso ya podéis tener más de un punto, ¿vale? Solo con eso, porque esta parte es la más compleja del ejercicio. Entonces, os recomiendo mucho, si no queréis incluso empezar de aquí, podéis empezar desde la mitad y así varias series de pam, pam, ¿vale? Tipo de pam, pam y corres hasta la mitad, no hace falta más. Y haces pam, pam y lo corres hasta la mitad. Hasta que llegue un momento en el que no tengas ni que pensar en hacer ese salto. Solo con eso, ya la prueba va muy bien. Y seguramente salga muy muy bien, ¿vale? Y ahí ya tienes que pulir cuál va a ser la pierna con la que vas a saltar por encima y cosas así, ¿vale? Porque yo he visto hacerlo bien de una manera u otra. Y también, aquí es donde viene lo que os dije de la salida, porque si por ejemplo, si cambiáis el sentido de la salida y hacéis por ejemplo el recorrido por aquí y os sale mejor el salto desde este lado, pues si podéis cambiar el lugar de la salida porque os sale mejor el salto aquí, cambiarlo. No dudéis, cambiarlo. Porque esta parte es crucial. Esta es la más crucial del ejercicio. Más detalles. Cuando tú hagas el salto de la valla, tienes que buscar muy rápido el contacto con el suelo para que puedas impulsarte rápidamente para poder sprintar. ¿Vale? Entonces también mecaniza eso de no solo hacer el salto rápido, tipo de que cuando vayas a hacer la curva, incluso cuando estés en la curva por aquí, que puedas pegar el salto y saltar directamente, que no tengas que hacer una carrerilla muy grande, ¿vale? Sino que tengas que llegar, ¡pum!, y ya la saltas, sin darle más tiempo. Y no nada más saltar, toca suelo, y luego cuando tengas que saltar esta, es muy importante también que mecanices tocar rápido el pie con el suelo, porque cuando toques suelo es cuando se para el crono. Entonces, si pegas un pedazo salto súper amplio, por pasarla muy por encima, pues igual le estás perdiendo ahí medio punto en el aire. Así que también tened en cuenta de cuando cruces aquí, ¡pam! Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que realmente, como veis, esta prueba no es tanto el desplazamiento rápido, sino que es no cagarla en las curvas y no cagarla cuando hay que reaccionar rápido, ¿vale? Es reacción. ¿Qué más detalles? Este tipo de pruebas es un tipo de pruebas muy específico. Entonces, yo por ejemplo, lo he llegado a preparar con conos y cosas así, pero yo recomiendo que lo preparéis con vallas. Muy importante prepararlo con vallas. Yo lo he estado preparando para cuando me tocó lo del INEF y de hecho esta es la prueba por la que no me gusta entrenar a gente de oposiciones. Porque no tengo el material, entonces si no puedo hacer el material específico es muy complicado porque es muy específica y necesita los materiales específicos. ¿Por qué? Porque tú puedes pensar, bueno, yo he estado trabajando con cuerdecitas y cosas así. Sí, pero luego te vas al día de la prueba y esta vallita, que aquí se ve muy pequeñita, y aunque tú hayas usado una cuerda, pues igual te va a intimidar mucho. Porque cuando nunca has saltado una altura, intimida. ¿Y eso qué significa? Que vas a lo mejor a hacer la prueba con miedo y te va a quitar puntos. Entonces, si te lo tenías preparado para un 10, igual sacas un 6 o un 7, porque no estás acostumbrado a las vallas. Podéis practicar
A lo mejor, si no tenéis material y no queréis gastar dinero, podéis usar solo los conos y podéis simular esta parte de aquí y esta de aquí, para tener velocidad, digamos, en estas dos curvas, y la de pasar por aquí debajo. Pero, para la prueba, mínimo 2 semanas antes hay que practicarlo con vallas. Muy importante. No vayáis a esa prueba sin practicarla con las vallas. No cometáis ese error. Hay que practicarlo con las vallas. También, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, en el monigote, estáis viendo que la valla está como clavada en el suelo. Pero ¿qué os vais a encontrar en las pruebas? Que las vallas también tienen patas y las patas estorban, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Que cuando estéis pasando por debajo, a lo mejor con esas patas os vais a tropezar. O dependiendo de en qué sentido, pues os podéis tropezar. O podéis pasar, por ejemplo, por aquí y esas patas os pueden estorbar, ¿vale? Entonces, eso tenerlo muy en cuenta y practicarlas con las vallas. Muy importante. Esta prueba no vayáis a hacer la posición sin practicarla con las vallas. Muy importante. Si así lo que os he dicho, de practicando sobre todo lo de las curvas, vais a sacar un 7 con casi total seguridad, con mucha facilidad. Ya sacar más de 7 es mucho más complicado y va a requerir que lo hagáis con muchas repeticiones. Yo lo trabajaría similar a como trabajamos el sprint, o sea, con series sin fatiga. Y también esta es una prueba que yo creo que se podría preparar fácilmente en el último mes o en las últimas 2 semanas si se hace bien. Con lo que os acabo de decir. No es una prueba, por ejemplo, como las dominadas que requiera de varios meses. Más detalles. En esta curva de aquí, la de pasar la valla por debajo, obviamente también, si habéis hecho series para saltar esta que es crucial, pues aquí también podéis hacer series de empezar por aquí y llevar y practicar esa metida por debajo para salir aquí. Entonces podéis hacer de mitad a mitad, tipo de pam, pam. Y así series así, pam, pam, para minimizar este tiempo. Y aquí viene uno de los errores de por qué digo que hay que trabajar con las vallas. Porque yo, por ejemplo, trabajé con los conos y yo pensaba, buah, si simulo aquí, aunque no tenga ninguna altura, si simulo que paso por debajo, pues luego llego a la valla y lo haré fácil, porque fácilmente, ¿qué más da si estoy pasando por debajo? Pues ¿sabéis lo que pasaron en las pruebas físicas? Que me choqué con la valla. Y no se llegó a caer la valla, pero choqué con la valla, porque como había entrenado sin referencia, entonces me estaba levantando antes de tiempo, y si en un principio yo creía que tenía la prueba de 10, pues este tipo de cositas de no acostumbrarme a la valla y que la valla me intimidase, hizo que la nota, vaya para abajo. Así que no cometáis esos errores y practicar con las vallas. Muy, muy importante. También, en las pruebas de voltereta, porque hay unas que son que si voltereta aquí y que si salto de potro aquí. Pues al igual que os he dicho que practiquéis estas de manera específica, pues podéis, por ejemplo, ser desde aquí y pegáis la salida y os hacéis hasta aquí. O sea, da igual, y practicáis de reaccionar rápido, de que el salto aquí la voltereta sea rápido y que el salto del potro sea rápido y que reaccionéis. No lo entrenaría solo de, por ejemplo, voltereta y parar, porque también una cosa que hay que practicar es la reacción de reaccionar y seguir rápido, ¿vale? Entonces yo esa parte la entrenaría de manera específica desde la mitad, tipo de mitad a mitad, ¿vale? Que dé tiempo como acelerar y luego ya es como poner todas las piezas juntas y la prueba seguro que sale bien. Lanzamientos de balón medicinal, que esto lo tenemos en CAF y lo tenemos también en policía. Las pruebas de lanzamiento de balón medicinal son muy parecidas a las pruebas de salto. También tienen ese mismo componente elástico. Si las pruebas de salto eran las piernas, tipo de pam, aquí va a ser los brazos de hacer pam. Entonces, el primer consejo que voy a decir es que cuando llevéis los brazos para atrás, no penséis aquí porque estáis perdiendo fuerza elástica, al igual que con los saltos. Hay que reaccionar, ¡pam! O sea, hacer como un muelle. O sea, tenéis que notar que los brazos son como un muelle y eso también va para el tronco. O sea, no es simplemente hacer y luego tirar, sino que es simplemente ¡pam! A mala hostia. O sea, este ejercicio requiere de muy mala hostia. O sea, tenéis que tirar enfadados incluso. Y no le deis tiempo. O sea, es llegar y escoger impulso ¡pam! Y reaccionar rapidísimo. Si hacéis esto, pensáis y luego lanzáis, estáis perdiendo fácilmente 4 puntos. ¿Ok? Estáis perdiendo muchos puntos. Practicar esa reacción y solo con tener eso en cuenta ya vais a ganar un par de puntos el primer día que lo empecéis a aplicar. ¿Ok? Muy importante. Este tipo de lanzamientos también se puede hacer de rodillas, pero es exactamente igual. Es no desaprovechar esa fuerza elástica para hacer un efecto muelle y luego ir con todo el mal genio que uno tenga. También, esta prueba, también hay una cosa que tenéis que tener mucho en cuenta, que es la trayectoria que le vais a aplicar al balón. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hacéis trayectorias muy altas, va a caer más cerca. Normalmente,
Si estuviésemos a ras del suelo, la trayectoria ideal sería de 45 grados porque va a ser 45 y 45. Pero como empezamos un poquito más arriba, por ejemplo, empezamos aquí y el suelo está aquí, pues 45 caería aquí. Entonces sería a lo mejor un poquito más inclinado porque según el ángulo en el que se proyecte desde el principio, luego va a ser una trayectoria similar. Cuando llegue a su punto más alto va a caer similarmente. Y teniendo en cuenta que estas pruebas se pueden hacer en lugares cerrados, en el que el viento no es tanto un problema. Entonces, por un lado, practicar esa fuerza elástica, esa reactividad rápida, muy importante. Y por otro lado, tenéis que pillarle el toque exacto del momento en el que vais a saltar la pelota para que podáis lanzarla lo más lejos posible. No tirarla así tal cual, porque al final vais a ser pum pum y vais a perder un montón de puntos. ¿Ok? Entonces tenéis que pillar ese toque. Y también, esto es una prueba que creo que es bueno que practiquéis con referencias externas. Al igual que hemos dicho antes con los saltos, podéis usar, por ejemplo, una pared de referencia. Podéis poner una marca en el suelo, en el lugar en el que si llega a tocar la pelota puede ser un 10, por ejemplo, o una nota que queráis, y simplemente es una de tengo que ir a tocar la pared. Y no te tienes que centrar en nada más. Y aparte, cuando toque la pared te va a volver la pelota y vas a perder menos tiempo recogiendo la pelota. También es una prueba muy específica, pero se puede entrenar también de otras maneras. Si no tenéis balones, como realmente lo más importante de esta prueba es la reactividad que os he dicho, de saber reaccionar rápido y el ángulo en el que vas a lanzar la pelota, entonces, si no tienes balones, pues busca piedras grandes. En un parque busca un pedrolo ahí súper tocho y lo tiras en arena o algo así. Y céntrate en lo que te estoy diciendo, en reaccionar rápido, en usar toda la fuerza elástica que puedas. En este caso aquí, no sería solo de brazos, sino que usa también el tronco, porque esta parte del tronco está siendo como un arco también. Todo esto, si lo aprovechas bien, va a ser como un arco y es como ¡pam! Pues exactamente igual. Entonces usa piedras. Si no tienes balón, pues ¿qué puedes hacer? Te coges un disco de 5 kilos o de 3, porque las chicas lo hacen con 3 kilos, y vas y lo tiras por ahí, pero céntrate en lo que te he dicho. Ángulo y elasticidad. Reaccionar rápido. También, esto es un ejercicio que hay que cuidar mucho por los nulos. Entonces os recomiendo que practiquéis sin intentar hacer ningún nulo, porque luego vais a las pruebas, sacáis un nulo y la podéis cagar. Os podéis quedar fuera. Entonces, para cuidar de los nulos, intentad que no se os muevan los pies, porque también tenéis que pillar el toque para que los pies nunca se os vayan a ir y que en la prueba nunca haya ningún problema. Y así en las pruebas podéis sacar más nota. También, si queréis practicar un poco el gesto en casa, podéis incluso coger discos de hasta 20 kilos, o si tenéis kettlebell tochas, pues más, y practicar el gesto violento y hacer como balanceos, rollo de estar aquí y hacer como ¡pam! Y despensas. Ahí se me ha escapado. Menos mal que no lo he saltado para adelante, que si no hago un agujero en la pared. Entonces, lo podéis practicar con discos, porque los discos lo vais a poder agarrar mejor, y así practicáis un poco el gesto a más repeticiones, pero siempre hay que aplicarlo luego lanzando. Hay que lanzar. Es un ejercicio muy específico que si trabajáis bien podéis sacar un par de puntos. ¿Qué es lo que pasa? Que si no tenéis mucha fuerza va a haber un momento en el que vais a entrar en meseta, en el que vais a ver que vais a tener bien la técnica, pero que las marcas van a ser como constantes. Porque yo, por ejemplo, cuando lo practicaba, si bien en las pruebas creo que saqué 11,5 o algo así, cuando lo estaba practicando tenía una constante de mis lanzamientos mínimos eran de 9,5, pero luego, si la adrenalina de la prueba, por ejemplo, solía ser 10,5, 10,5, 10,5. O sea, ya como que los lanzamientos son constantes, entonces eso que requiere de ganar más fuerza. Y ahí es, por ejemplo, donde entra lo que os he dicho de usar un disco de 20 kilos o cosas así. Pero eso ya es para sacar notas altas. Para un 5, un 7, con lo que os he dicho más que de sobra vais a probar. Ahora, más pruebas. El sit and reach o el de flexión profunda. Y este no lo podemos encontrar en las pruebas de CAF o incluso en algunas pruebas de policía local. ¿Cómo podemos preparar estas pruebas? Pues primero, sin calzado, porque son pruebas que se hacen descalzos. Así que, zapatillas fuera. Y ahora os voy a dar un par de consejos. Este tipo de pruebas están muy delimitadas incluso de la longitud de los brazos que tengas, porque personas con poca elasticidad que tienen unos brazos súper largos, entonces realmente no les va a costar mucho hacer estas pruebas, las van a hacer de manera fácil. Básicamente hay dos cosas. Mira, si queréis medir más o menos en cuánto estáis, sobre todo en el sit and reach, que es el más común, buscad una pared sin relieve y básicamente si tocáis los pies tenéis un 5. Así de fácil, ¿vale? O sea, si tenéis aquí apoyados y tocáis los pies, tenéis un 5. Entonces,
Para empezar a practicarlo, podéis directamente hacer lo siguiente. O sea, hacer series como aguantando y aguantando la postura. Y así como que vais asegurando el 5. Y a partir de ahí es donde hay que ir a más. Muy importante. Esto, si tenéis rodapié, no lo vais a poder hacer. Buscar un mueble que no tenga relieves. Aquí, por ejemplo, hay un pequeño relieve. Y esto es muy importante porque si, por ejemplo, hay relieve, entonces no lo vais a practicar bien porque el gemelo está más relajado. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, aquí, con el gemelo así relajado, llego mucho más. Pero si lo pego, me cuesta más porque me limita. Entonces, practicarlo en una pared lisa, muy importante. Entonces, teniendo en cuenta que solo con tocar los dedos de los pies, más o menos, ya tenéis el aprobado, entonces lo que podéis hacer es, como estoy frío, me tira mucho. Puedo hacer el ejemplo con las rodillas flexionadas, pero se entiende. Es aprovechar eso, ir agarrando y cada vez ir agarrando más. ¿Vale? Entonces, así con el tiempo os va a acabar saliendo más puntos. Y ahora es donde voy a decir que hagáis una técnica especial, que esa técnica se llama FNP. ¿De qué va esa técnica? Pues vais a hacer lo siguiente. Voy a hacer la demostración con las rodillas flexionadas, porque me está tirando mucho, ¿vale? Y simplemente cuando lleguéis a agarrar, vais a tensar esta musculatura al máximo. O sea, vais a tensar y vais a intentar ir para atrás. A mala hostia. Y luego aguantáis en unos 10 segundos y luego aflojáis. Y seguramente podéis ir muchísimo más lejos. Pero es que se nota una bestialidad. Una bestialidad. Esta técnica en principio solo puede ser aplicada cuando otra persona te hace fuerza, o sea, como que otra persona te limita para que hagas fuerza. Pero yo digo por mi experiencia que solo con tensar el músculo, solo con ese músculo, porque por ejemplo, mirad, va a hacer esta demostración aquí, ¿vale? Ahora llego hasta aquí, ¿ok? Entonces yo solo con ponerme aquí y por ejemplo conscientemente tensar súper fuerte la pierna y hacer fuerza hacia atrás, ahora vais a ver que voy a poder hacer más. Entonces, llego ahí y ahora tenso. O sea, estoy haciendo el gesto opuesto. Estoy tensando al máximo, relajo. Mirad. Ya llego a la pierna. Y os digo que antes no llegaba. ¿Vale? Y ahora llego, mirad. Y ahora llego fácil. Pues ese efecto tendría si lo aplicáis para las pruebas específicas de sit and reach o de flexión profunda. El de flexión profunda vendría a ser aquí y aquí. Entonces, ahí sería aplicarlo más bien. Si por ejemplo llego hasta aquí, mira, lo voy a marcar con la zapata, llego hasta aquí, ¿vale? Entonces aquí cogería las piernas y haría fuerza hacia abajo, pero intentaría extender y tensaría esto de atrás, ¿vale? Entonces hago tenso, 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 luego relajo, mira, he ganado esto, solo con hacer esa técnica. Entonces, esa prueba de flexibilidad yo la trabajaría así. Más que con un estiramiento estático, tipo de aguantar, yo lo trabajaría con FNP, porque es una técnica que cuando he entrenado a gente, fácilmente, si el entrenamiento iba a estar centrado en movilidad, luego en un mes tiene una flexibilidad bestial. Incluso gente que era patapalo y eso, cuando se trabaja con FNP, tiene muy buenos resultados. ¿Ok? Muy, muy buenos resultados. También, si por lo que sea no llegáis, porque por ejemplo, mirad, antes por ejemplo, lo voy a hacer con el sit and reach normal. O sea, haciendo el ejemplo de la prueba. Aunque recordad que esto aquí debería estar liso, ¿vale? No debería ser así. Por ejemplo, ahora me cuesta llegar ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué podría hacer para poder hacerlo? Cojo aquí, tenso, 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 relajo y ya llego aquí. Y ya cuando vaya llegando, entonces ya lo voy pudiendo hacer. O sea, tenso, 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 relajo y mirad. Ya voy llegando cada vez más. ¿Ok? Entonces, si por lo que sea no llegáis, podéis tirar de las piernas, al igual que hicimos en flexión profunda, o podéis pillar con una cuerda o algo que pase por debajo para hacer fuerza y poder hacer la técnica, ¿vale? Y yo creo que con eso, en un mes, todos tenéis un 7. Este se puede hacer un par de veces al día. No lo exageraría mucho, porque tened en cuenta que estáis haciendo fuerza en un ángulo con la espalda, en una mala posición, así que yo solo haría un par de series para llegar a ese punto y ya está, no forzaría además. Y el día de la prueba tened mucho cuidado y estirar de manera dinámica para que no os den latigazos, como os dije en el vídeo anterior, para que no os lleguéis a lesionar. Y yo creo que con este consejo las pruebas de flexibilidad os tienen que salir fáciles. O si queréis ganar flexibilidad en cualquier cosa, podéis usar esta técnica.
vais a ganar muy fácil, muy fácil. Flexibilidad estática, ¿vale? La dinámica ya requiere, por ejemplo, de hacer otro tipo de cosas, pero eso para este vídeo no aplica porque son pruebas físicas. Más pruebas. Las pruebas de zigzag con balón, que viene a ser, en el INEF viene a ser ir botando la pelota con un balón de balonmano y volver con la esta de fútbol. Y luego creo que en Gran Canaria incluso que hay algunas pruebas de que lo combinan y hay que lanzar y cosas así. Pues son pruebas específicas. Ahí os recomiendo que os compréis el balón que os toca hacer en la prueba y que practiquéis. Yo realmente son unas pruebas que se me dan mal, se me han dado muy mal, pero lo que sí os puedo decir es intentar hacer la prueba no con conos normalitos, sino con conos altos. Porque a mí, por ejemplo, yo lo practiqué y de nota, cuando me lo estaba practicando con conos normales sacaba un 10 fácilmente, pero luego, por ejemplo, al llegar el día de la prueba, me encontré con conos altos y las referencias me tenían descolocado totalmente. Entonces, intentad, por lo menos la última semana, o las últimas 2 semanas, practicar con conos con las varas y cosas así, para que no os pase como a mí, no os pille imprevisto y estéis descolocados y cosas así. Pero es una prueba que creo que con práctica todo el mundo puede sacar. Y luego, barra de equilibrio para bomberos es practicar. No os puedo decir ahí muchos consejos porque tengo poca experiencia. Alguna vez que me he puesto a hacer el investing en el parque caminando en barandillas o algo así, que simplemente el mismo día puedo pasar de estar cayéndome todo el tiempo a que el cuerpo se acostumbre y ya vas haciéndolo. Ahí poco os puedo decir. Y la de volteretas, que es una prueba de una de las universidades de CAF. A ver, en principio hay que hacer pino, rodar, voltereta lateral y luego rodar hacia atrás. Yo, como soy un bruto, lo voy a hacer aquí en el suelo, pero eso en teoría se hace en colchoneta. A mí la parte de pino me da miedo. El pino lo puedo hacer solo, pero ir a rodar me va a dar mucho miedo y no lo voy a hacer. Entonces, si por ejemplo no sabéis hacer el pino y os toca hacer el pino, os recomiendo que lo empecéis a hacer en pared, ¿vale? Tipo de ya sea aquí, directamente. O ya si os da mucho miedo, que lo hagáis desde aquí y vais pillando más verticalidad, ¿ok? Una cosa, cuando le enseño a la gente a hacer el pino, es que muchas veces no tienen fuerza para mantener la postura. Entonces, si no podéis mantener la postura, practicar con las flexiones de picas. O sea, que vendría a ser, pilláis y practicar con esas flexiones, porque cuando he entrenado a gente ha venido muy bien para que luego puedan bloquear bien la posición de pino y puedan bajar, ¿vale? Entonces, hasta ahí esa parte. Luego, la otra parte creo que era que había que hacer de pino y había que rodar. Rodar normalmente en artes marciales se rueda hacia un lado porque lo que se busca es que la columna no toque el suelo. Porque normalmente en artes marciales se rueda así, ¿vale? Pero en la prueba creo que había que rodar con toda la columna porque es en suelo y cosas así. Pues ahí simplemente sería meter bien la cabeza y sobre todo hacer mucho la bolita para poder llegar a estar de pie y no tener que hacer nada más, ¿vale? Hacer la bolita y realmente en todo eso que sea volteretas rodando, lo que tenéis que centrar es que cuando estéis rodando no cueste, que os mováis en esfuerzo y que no notéis impacto. Si notáis impacto estáis rodando mal. Y luego el de volteretas, creo que había que hacer una voltereta lateral o algo así. Y no sé si se salía de frente, que era ser aquí y llegarlo aquí. Para hacer la voltereta lateral, tener un par de cosas en cuenta, mirad. Podéis apurar al máximo el tiempo de contacto con el suelo hasta que os separáis. O sea, de no ir, por ejemplo, de no despejar la pierna demasiado rápido, del tipo de empezar ahí y hacer como un pequeño salto, sino que exagerar el gesto hasta que llegáis a tocar. O sea, tipo de apura y ve llevando la pierna, lleva y luego simplemente se gira más fácil. Obviamente si vas con inercia no va a quedar tan tosco, va a quedar ya y caes ahí. Y luego creo que la siguiente parte era una voltereta hacia atrás y esa sería similar a la que hemos hecho antes. Hacer muy bien la pelotita y no notar ningún impacto para poder rodar bien. Entonces viene a ser, para que se me vea,
ser pelotita, y en la pelotita hay que centrar en rodar, ¿vale? Hay que centrar en rodar. Y una vez que tengáis eso, es aplicar las manos y ya está. No me va a salir porque estoy en suelo y estoy viendo que si lo hago sin la colchoneta me voy a romper la espalda. Pero ahí ya lo practicáis, ¿vale? Ahí ya lo tenéis que practicar, porque lo estoy haciendo como en artes marciales y de la otra manera no me mentalizo, ¿ok? Porque ahí hay que ir con la espalda recta, poner las manos y estirar. Pero yo creo que con que hagáis bien la parte de la pelotita, ya está la mitad del ejercicio hecho, sin muchos problemas. Y bueno, esto viene a ser todo. Espero que os sea de ayuda estos 2 vídeos súper largos, casi que 2 horas de vídeo casi. Y bueno, esto viene a ser todo. Mucha suerte en las pruebas, mucha suerte en la preparación, sacar buena nota, entrar a las oposiciones, entrar a la universidad y un saludo. Hasta otra.